Saludos, te habla el doctor Peter Burgos Vega y en esta intervención quiero poder aclarar algunas de las preguntas o dudas que algunas personas me envían a través de las redes sociales y es acerca de los malos pensamientos. Particularmente, uno de los mayores cuestionamientos es ¿por qué Dios no me quita los malos pensamientos que sufro? Algunas personas me han comunicado que oran cesantemente para que Dios les quite los malos pensamientos, pensamientos de coraje, rabia, venganza, odio, homicidio, pensamientos de suicidio, pensamientos sexuales, pensamientos de robo. Hay en algunos casos también pensamientos de blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemia contra Dios, sin números de pensamientos que muchas veces estorba la vida psicológica, espiritual y el funcionamiento emocional de las personas que lo sufren. Y la mayor frustración sobre estos episodios es que la persona ora incesantemente, sin embargo no ve o no encuentra que Dios le remueva los malos pensamientos, le quite los pensamientos o inclusive lo libere de los malos pensamientos. Algunas personas han llegado al extremo de inclusive ayunar o hacer, ¿verdad?, sacrificio para poder derrotar estos pensamientos y aún así no lo logran. Así que quiero concientizar por qué este fenómeno y cómo poder manejarlo efectivamente. Lo primero, Dios no quita malos pensamientos. La Biblia declara que la remoción de malos pensamientos, la eliminación de los malos pensamientos, es un proceso dual o bidireccional, que significa tiene dos vertientes. La primera, los malos pensamientos es la consecuencia de controversias o conflictos o malos pensamientos que residen en el corazón de la persona. Por lo tanto, un ejemplo, una persona que involuntariamente guarda amargura, guarda resentimiento, no es sorpresa que luche con pensamientos negativos acerca de la vida, la gente, las personas, sea desconfiado o inclusive experimente o sufra coraje o pensamientos negativos en contra de Dios. Y por el otro lado, otra fuente que produce los malos pensamientos que Dios no te va a quitar porque va a ser responsabilidad suya y mía crear y construir higiene del pensamiento y retar estos pensamientos. Por eso es que usted va a encontrar que usted ora, le pida a Dios, pide oración, inclusive pueden orar por liberación o verdad o cualquier tipo de intervención espiritual y eso no será garantía de que estos pensamientos negativos se aparten o se desaparezcan en su vida. Porque como acabo de mencionar, una primera fuente de productividad de pensamientos negativos o distorsionados o blasfémicos es lo que usted esté guardando en su corazón. Así que es muy importante para que una persona pueda tener higiene en el pensamiento, monitorear que guarda en su corazón la raíz de amargura, el resentimiento, el odio, el cinismo, el sarcasmo, es una fuente vital de productividad de malos pensamientos y por lo tanto le puede robar la capacidad de estar sereno, puede promover ansiedad e inclusive robarle la paz o la comunión espiritual. Esa es una de las primeras fuentes. La segunda es lo que se llama invasión de pensamientos satánicos, o la Biblia lo llama los dardos del maligno. Y aquí hago la distinción entre dos tipos de pensamiento. Pensamiento intrusivo versus pensamiento furtivo. Pensamientos intrusivos son pensamientos que usted sufre, negativos, muy malos, pero surgen del interior de su persona. Significa usted tiene una meditación, usted puede identificar una cronología de pensamientos que justifican el hecho de que usted experimente estos pensamientos tan negativos que le afectan. Estos son pensamientos intrusivos. Ejemplo, tengo un coraje, un resentimiento con fulano de tal
por la situación que acabo de sufrir o el inconveniente que acabo de experimentar, y de ese evento elaboro pensamientos de qué injusta es la vida, por qué siempre me pasan estas cosas negativas. Comienzo entonces posiblemente maldecir o criticar o juzgar mi proceder ante dicho evento, si hubiera contestado de esta forma o manejado la situación de esta otra forma. Y si se da cuenta, la productividad de esos pensamientos negativos que usted sufre, pensamientos intrusivos, son el resultado o tiene una secuela de un evento que usted ha internalizado, que no ha tenido la oportunidad de poder cerrar o superar, y por ende es la fuente primaria de los pensamientos malos que sufre. Cuando son pensamientos furtivos, son pensamientos que vienen de afuera, son pensamientos repentinos e inesperados. Los pensamientos intrusivos también se producen de manera repentina. De igual manera, los pensamientos furtivos también son repentinos. La única diferencia es que los intrusivos usted los puede identificar que vienen de su interior. Los pensamientos furtivos vienen de afuera. Estos son los episodios donde usted tiene que concientizar de la dimensión espiritual, porque una de las operaciones más formidables del enemigo o Satanás es plantar pensamientos como si fueran suyos para poder crear alguna controversia, alguna duda acerca de su relación con Dios, su efectividad en dicha relación o el compromiso que usted tiene para con Dios. Así que la Biblia relata y orienta y concientiza de este fenómeno de los dardos de fuego del maligno, los pensamientos furtivos que te asaltan de afuera como si fueran suyos. Estos pensamientos que el Satanás genera en contra de una persona que quiere cultivar una espiritualidad efectiva, siempre hablan o son construidos en primera persona. Lo cual significa, usted piensa que estos pensamientos son productos suyos. Uno de los ataques más espectaculares que Satanás produce en muchas personas que quieren fomentar una espiritualidad es la blasfemia del Espíritu Santo. De que he cometido el pecado imperdonable, de que he pecado contra Dios, de que no tengo salvación, de que ya no tengo perdón, porque en mi pensamiento blasfemé con Dios o hablé malo contra el Espíritu Santo. Usted tiene que entender que cuando usted tiene esta crisis a nivel de su estado de conciencia o de pensamiento, esa crisis que usted sufre internamente es la mejor evidencia que usted no ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable. Porque una característica de las personas, según la Biblia, que han experimentado o están atrapados en esta condenación eterna, es que no tienen conciencia, no tienen remordimiento, y no generan análisis o discernimiento de que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Esta referencia acerca de la blasfemia del Espíritu Santo es exclusivamente con religiosos en la época de Cristo, que retando su divinidad y su ministerio, le atribuían milagros que Cristo hacía por el dedo de Dios como obra de Satanás o de Belzebub. En abierto reto, en abierta violación a la divinidad de Cristo, y aún viendo las evidencias se rehusaban a creer. O sea que, en otras palabras, los mismos que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo eran individuos religiosos que ya en su corazón estaban resueltos que no iban a creer, no iban a temer a Dios, ni iban a respetar la divinidad de Cristo. Si usted analiza estos criterios, y yo no soy teólogo, solamente hago una mención de incorporar lo que son disciplinas de las ciencias de conducta con lo que es la palabra de Dios, le hace concientizar a usted que ese no es su caso, porque una persona que tiene la preocupación o la inquietud de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, entra en una crisis, entra en un dolor, entra en un cuestionamiento, entra en un pesar, que las personas que realmente lo cometieron no entran en esa crisis, porque la raíz de esa controversia es un corazón endurecido y resuelto a no creerle a Dios. Por lo tanto, ese no es su caso. Puede descansar. Ahora bien, no es sorpresa que Satanás trate de engañarlo, por eso le llaman el padre de la mentira, de hacerle persuadir a usted de que usted cometió el pecado imperdonable y por lo tanto se deprima, se sienta triste o atribulado, con la única intención de poder sabotear su caminata espiritual.
Esta es la naturaleza de los pensamientos furtivos. Y entonces aquí cerrando la idea del tema que quise compartir en esta hora, es ¿por qué Dios no quita malos pensamientos? Y como va a encontrar en la Escritura, en el libro de Corintios, que está citada en esta intervención en video, en el anuncio que acabo de plantear, la responsabilidad de remover pensamientos negativos nos corresponde a usted y a mí. ¿Cuál es esta responsabilidad? Es llevar todo pensamiento que se levante en contra de la obediencia a Dios, cautivo a la obediencia a Cristo. Exactamente. Es la responsabilidad del individuo, cuando identifica estos malos pensamientos, registrarlos y retarlos. El retar el pensamiento negativo por un pensamiento correcto es lo que en psicología se llama reestructuración cognitiva, reestructuración del pensamiento. La Biblia le llama la renovación del pensamiento. O sea que tanto la Biblia como las ciencias de la conducta están aliadas sobre este esquema o esta experiencia llamada reestructuración mental. Pero para ser honesto, es de una fuente y de origen primaria de la Biblia, de la vida espiritual. La psicología lo tomó prestado. Así que no es ¿verdad? No es una teoría o no es una ley creada por la psicología. Fue tomada de lo que es el relato bíblico, porque no hay mejor consejero y psicólogo que el Dios que lo diseñó a usted. Lo cual significa, solamente observe cómo Cristo mismo luchaba y retaba con los malos pensamientos. Ejemplo de ello es la tentación del desierto. Si recuerda, de los 3 episodios, solamente voy a citar uno de ellos, Satanás, sea en su forma literal, como que también podía ser a través de pensamientos negativos o inclusive hablarle, le advertía a Cristo que le iba a entregar todos los reinos del mundo, porque a él han sido entregados si él se postraba y le adoraba. Y usted descubre que Cristo en ningún momento le pidió al Padre, Padre, quítame estos malos pensamientos, Padre, quítame estas sugerencias negativas, Padre, ayúdame, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia estos pensamientos que me están estorbando. Usted no ve esa respuesta de parte de Cristo a estos ataques o estos dardos del maligno o estos pensamientos furtivos o esta tentación literal de parte de Satanás hacia él, sino que usted ve todo lo contrario. Cristo reta un pensamiento con otro pensamiento. Cuando le contesta, escrito está, al Señor tu Dios, a Él solo servirás y a Él solo adorarás. Y dice la Biblia que tan pronto terminó este episodio de la conquista del pensamiento entre Satanás y Cristo, dice la Biblia que Satanás se apartó de él. ¿Qué significa este episodio de reestructuración del pensamiento y de higiene mental que tanta gente necesita? La forma correcta de usted derrotar los pensamientos negativos es aprender a retarlos y sustituir un pensamiento por otro pensamiento. Esto es lo que la Sagrada Escritura orienta y educa, cómo alcanzar una higiene mental. También es el mismo principio que educa las ciencias de las conductas, tanto las consejerías profesionales como las terapias psicológicas. Por lo tanto, desconozco por qué tanta gente en el día de hoy tiene la fatula idea de la remoción de pensamientos se logra a través de orar y pedirle a Dios que Él quite estos malos pensamientos. Porque en realidad la intención del Espíritu Santo es que usted aprenda a gerenciar su vida de pensamiento, estructurar su vida de pensamiento y ser dueño de lo que piensa, porque según usted piensa, así será su estilo de vida. Por lo tanto, y con esto concluyo, pensamientos intrusivos que producen pensamientos malos es el resultado de una ausencia de higiene de su corazón. O sea, en otras palabras, usted no ha tenido la oportunidad de como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guardar su corazón. Pues no es sorpresa que pueda estar sufriendo de amargura, resentimiento, odio, rencor, y por lo tanto usted produzca tantos pensamientos negativos que no se apartan de usted, que es la fuente de mucho cambio en el estado de ánimo, de mucha ansiedad o inclusive de depresión o declive espiritual. Y pensamientos furtivos son los ataques que Satanás genera en el individuo, en el creyente, en primera persona para que usted piense y sospeche que son productos suyos,
para devalorar su relación con Dios y por lo tanto dude de su integridad espiritual. Este es el Dr. Peter Burgos Vega. Esta intervención estará disponible en mi página. Le doy permiso a que la comparta con muchas otras personas que usted pueda conocer que sufran de pensamientos negativos que le están atormentando y que no han tenido la oportunidad de diferenciar o distinguir entre lo que es un pensamiento intrusivo versus un pensamiento furtivo. O sea, un pensamiento que yo produzco por la falta de gerencia de la limpieza y de la higiene de mi alma, de mi corazón, y los pensamientos furtivos, que es la obra maestra de Satanás para destruir al individuo. Tengan todos ustedes un bonito día.